Hoy es lunes, abril 25 del 2022 y le damos la bienvenida al pastor Obed Alvarado, pastor de Iglesia Faro de Luz North Houston. Bendiciones, pastor. Gracias por estar con nosotros. Le entregamos el tiempo. Muchas gracias, hermana. Me da mucho gusto no estar aquí con ustedes una vez más. Ya hace tiempo que no me invitaban, pero le agradecemos, ¿no? Por la invitación. Y la verdad siempre es un placer, ¿no? Compartir con las damas. Siempre lo digo, ¿no? Es un reto porque las mujeres dan un ejemplo muy grande de cómo servir al Señor y a veces es difícil encontrar temas que diga uno, pues ellas son las damas tienden eso, ¿no? A ser muy espirituales, perdón, a ser muy espirituales, a leer la Biblia. Entonces siempre es un reto encontrar algo de qué hablar, ¿no? Que enseñarles. Pero yo creo que siempre que se comparte la palabra, Dios siempre toca el corazón de alguien, ¿no? Y yo no creo en las casualidades. Yo creo que siempre que alguien abre la boca y trae palabra de Dios en su corazón, siempre es con un propósito. Y en esta mañana yo creo firmemente que la palabra que se va a compartir, aunque sea una persona, estaba en necesidad de esto, ¿no? Y yo quisiera compartir el título, ¿no? De hoy, es una vida de fe, obediencia y humildad que debemos imitar. Amén. Omití el nombre del personaje que voy a usar a propósito, ¿no? Pero ahorita vamos a saber de quién se trata. Eh, y buscando, ¿no? Tal vez un ejemplo en la Biblia o alguien, un personaje de cuál hablar en esta mañana, eh, pues siempre tendemos a buscar a personajes aguerridos, ¿no? Personajes que marcaron la vida de mucha gente, tal vez tenemos nos llama mucho la atención, ¿no? Personas que lideraron a mucha gente, tal vez eh, en mi, por ejemplo, a mí, ¿no? A mí me gusta mucho la vida de David, eh, las cosas que vivió desde niño, cómo Dios lo eligió, cómo primero lo llevó sobre muchas pruebas, ¿no? Por más de 20 años en persecución, pero la gente lo seguía mucho por la forma que era él. Era un guerrero, era una persona muy sabia y fue líder de muchas multitudes. Moisés fue otro personaje muy interesante, ¿no? Donde guió al pueblo de Israel. En el caso de las mujeres, pues tenemos a Débora, ¿no? Y yo sé que muchas mujeres se identifican con ella. Está Ruth, está Esther, muchas mujeres, ¿no? Que están en la Biblia, de las cuales podemos hablar. Pero Dios me llevaba a este personaje, ¿no? Tal vez es interesante de que en toda mi vida, bueno, yo he ido a la iglesia desde pequeño y tal vez en toda mi vida puedo contar con los dedos de mi mano las veces que he escuchado hablar de esta mujer desde un altar o escuchar una predicación acerca de esta mujer. Y esta mujer es María, la madre de Jesús. Amén. Y bueno, la experiencia que yo tuve con esto es de que muchas veces nosotros omitimos tal vez la historia de María o el ejemplo de María porque o sabemos, ¿no? De que en la iglesia popular eh, tienen una mirada incorrecta de lo que fue ella, ¿no? Pero en esta mañana quisiera hablarles un poco de la vida de ella y invitar, ¿no? A todos los que puedan escuchar de que a buscar un poco más de su vida y que fue una persona digna de imitar. No por nada el Señor la escogió, o Dios la escogió para ser la madre de Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Eh, y esto empieza, ¿no? Con una frase eh, muy especial, ¿no? Cuando el ángel se le aparece y le dices, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres.
Fíjese lo que le dice: bendita eres entre todas las mujeres. Fueron palabras que el ángel Gabriel le pronunció en el primer encuentro que tuvo con María. El evangelio de Mateo como el de Lucas nos dicen que al oír estas palabras, María quedó perturbada, quedó muy, tal vez hasta agitada, ¿no? Y claro, no era para menos, María era una adolescente apenas, ella no pasaba ni de los 18 años, creo. Entonces, estaba comprometida para casarse con José. Eh, entonces, imagínense, ¿no? Una noche se le aparece un ángel, le da esta noticia de que ella iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para traer al Salvador del mundo, que naciera, ¿no? Que ella iba a ser la madre del Mesías que tanto el pueblo de Israel había esperado. Es difícil pensar que haya alguien en el mundo cristiano, ¿no? A veces que no conozca la historia de María. Algunos, como decía, han optado por venerarla equivocadamente, idolatrarla, pero no por esto nosotros como cristianos deberíamos de omitir, ¿no? El ejemplo de María. Perdón. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Fue un hombre de Dios, y él mismo dice en Primera de Corintios, él habla de que él es ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, esa es una frase muy poderosa, ¿no? Donde cuando vemos un ejemplo de una persona que siguió y obedeció la voluntad de Dios, eso es digno de imitar. Amén. Entonces, en esta mañana quisiera hablarles de María, ¿no? Aunque María no fue una persona tal vez aguerrida, violenta, o que conquistó grandes ciudades, o que muchas veces no se le reconoce como una mujer de gran fe. En realidad, ese es uno de los atributos que vamos a ver en esta mañana, ¿no? Quisiera que me acompañaran, ¿no? A ver algunas de las cosas o algunos de las virtudes que tuvo María como mujer, y cómo nosotros deberíamos también de anhelar ser como esta persona, la madre de Jesús, nada más y nada menos la madre de Jesús. Entonces, ella debió de haber sido una persona muy especial, y el ángel se lo dijo, ¿no? Bendita entre todas las mujeres. ¿Qué es lo que llevó a Dios a escoger a esta persona para traer a su hijo al mundo? Primero, podemos ver su fe, ¿no? Muchos pudieran pensar que la pregunta que le hace María al ángel Gabriel, de cómo se daría o cómo daría luz al hijo anunciado, muchos podrían pensar que era falta de fe, ¿no? Pero sin embargo, podemos ver la diferencia de la pregunta que hace María y cómo va a ser esto, a la pregunta que hizo Zacarías, ¿no? Cuando se le anunció que iba a ser el padre de Juan el Bautista. Entonces, en Zacarías podemos ver la incredulidad que tenía él, pero en cambio María era más como curiosidad, ¿no? Como pensando, ¿cómo yo puedo ser la madre del Salvador? María no insinuó la imposibilidad de que esto sucediera, de que ella pudiera ser la madre del Mesías. La pregunta de ella parece ser el producto de una curiosidad, ¿no? Más que de incredulidad. Ella quería saber tal vez los detalles de cómo Dios haría el milagro de traer a Jesús al mundo. María confiaba en Dios, amén, y su fe siempre estaba puesta en las promesas que Dios le daba, y esto la capacitó para poder obedecer a la voz de Dios. No solo esto, amén, sino que podemos ver la fe de María a lo largo de la vida de Jesús. Ella creía plenamente en Jesús. Ella creía quién realmente era Jesús. Ella creía que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Los hermanos de Jesús, por el contrario, ellos no creían en él, y la Biblia en varias ocasiones no lo menciona. Pensaban tal vez que Jesús había enloquecido, pero su madre no. Su madre siempre tuvo la fe
puesta en Cristo. Ella siempre supo que Jesús era el Mesías. Tanto era así que ella fue la que impulsó a Jesús a hacer su primer milagro. ¿Se recuerdan cuando estaban en las bodas de Canaán? Entonces, Jesús aún incluso en esa ocasión le dijo, ¿no? ¿Qué quieres conmigo, mujer? ¿Qué quieres que yo haga? Y ella le dice, bueno, el vino se ha acabado y quiero que pues tú suplas, ¿no? Que hagas algo para que volvamos a tener vino. Entonces ella fue la que impulsó a Jesús a hacer el primer milagro. Y a través de todo su ministerio, ella estuvo ahí desde el primer milagro que hizo Jesús, bueno, desde su nacimiento, pero más en su ministerio, ¿no? Desde que Jesús hizo el primer milagro hasta su crucifixión. En los últimos momentos del maestro, María estuvo ahí. María estuvo a los pies de la cruz cuando Jesús estaba a punto de dar sus últimos suspiros. Entonces, ella nunca perdió la fe. Ella tuvo fe para creer de que Dios la había escogido para una misión especial, una misión única, que era traer nada más y nada menos que al Mesías al mundo. Entonces, se debe de tener mucha fe para creer algo así, ¿no? No es una tarea cualquiera. Después vemos cómo ella pone también su fe en Cristo. Ella cree plenamente que Jesús es el Mesías, porque vemos la pasión con la que ella lo sigue. Y yo estoy seguro de que ella influyó en muchas mujeres para que también siguieran a Jesús, porque podemos ver en algunas porciones de la Biblia que la mayor parte de las personas que seguían a Jesús eran mujeres. Incluso en una parte, ahorita no recuerdo bien, pero en una parte de la Biblia específicamente dice que las mujeres eran las que sostenían el ministerio de Jesús con la mayor parte de las finanzas. Entonces yo no dudaría, ¿no? Que María siempre estuviera ahí apoyándolo, y aunque no se lo menciona, yo pienso que ella fue una parte fundamental en su ministerio, aunque no lo menciona, ¿no? La Biblia, pero por la fe que ella tenía en su hijo, yo pienso que era así. Lo segundo que podemos ver en María es la obediencia que ella tuvo. Cuando el ángel viene y le da la noticia, fíjense lo que responde María en Lucas 1:38, dice, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La actitud de servicio y obediencia al Señor superaban por mucho sus inquietudes acerca del futuro. Imagínense, su obediencia a la tarea de Dios le había delegado, que Dios le había delegado, perdón, hubiese implicado primeramente el abandono de su prometido. Amén. La deshonra como una doncella que era. Entonces, no era fácil en ese momento obedecer lo que el Señor le estaba mandando hacer. Amén. Y ella no se detuvo a pensar en las consecuencias que tal vez podría traer el obedecer a Dios, sino que al oír el mandato, el corazón obediente que ella tenía respondió positivamente. Amén. María puso en práctica, fíjese, aún de que antes escribiera Romanos 12:1, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ella entregó su cuerpo y sacrificio vivo y santo, amén. Aún antes de que el apóstol Pablo escribiera en la carta a los Romanos esto. Entonces podemos ver el corazón obediente de María. ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera aceptado o no hubiera sido obediente a la voz del Señor? Simplemente Dios hubiera tal vez buscado otra mujer, pero ella se hubiera perdido el privilegio de haber traído al Salvador al mundo. Muchas veces nosotros perdemos el privilegio de entrar al corazón de Dios por nuestra desobediencia. Amén. Y esto es uno de los pecados más
recurrentes, tal vez por así decirlo, en los que caemos. Porque muchas veces pensamos que pecar es solamente ir, no sé, a tomar o a matar a alguien, pero muchas veces Dios nos llama o nos dice que hagamos cosas sencillas y no lo hacemos y estamos cayendo en desobediencia. ¿Ven? Tal vez el Señor le ha dicho que vaya y le pida perdón a alguien y no lo podemos, muchas veces no lo vemos como algo importante, pero cuando entramos en desobediencia a Dios, o sea, es como un pecado es pecado, ¿no? No hay pecados grandes o pecados chicos, ¿no? Lo que cambia tal vez son las consecuencias, pero pecado es pecado. Y cuando desobedecemos a la voz del Señor, estamos entrando en pecado. Entonces es algo que tenemos que considerar, ¿no? De siempre obedecer a la voz del Señor. Incluso muchas veces nosotros vamos a saber las consecuencias que nos va a traer el obedecer al Señor. Muchas veces no van a ser consecuencias agradables, ¿no? Hablando, por ejemplo, del pedir perdón a alguien o de perdonar a alguien. No nos gusta. Por naturaleza somos así, ¿no? Rencorosos, orgullosos, pero tenemos que quebrantar eso para poder ser bendecidos y obedecer la voz de Dios. María, como les decía, ella sabía lo que podía conllevar el obedecer la voz de Dios. Imagínense, en ese entonces apedreaban a las mujeres más que nada. O sea, la ley decía que a los hombres y a las mujeres que cayeran en deshonra, perdón, pero a las mujeres eran más discriminadas definitivamente. Entonces, ella estaba poniendo incluso su vida en riesgo al obedecer la palabra de Dios. Gracias a Dios que, que José, perdón, iba a decir Josué, pero gracias a Dios que José obedeció también a Dios y se quedó con María. Si no, su vida pudiera haber estado puesta en peligro. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar, ¿no? Su valentía también al saber que tenía que enfrentar tal vez a una sociedad que la iba a marginar por lo que iba a pasar. Pero José cayó en gracia y se quedó con ella. Otra cosa que me sorprendió, ¿no? Es el conocimiento de las escrituras que María tenía. Y cuando ella empieza a hablar, ¿no? Podemos ver algunas porciones de la oración que hace la mamá de Samuel, Ana. Entonces podemos ver que ella conocía las escrituras, y también podemos ver esto cuando lo primero que sale de la boca de María es que su espíritu se alegraba en su Salvador, dejándonos ver cuán clara tenía la necesidad de la salvación. O sea, María no era una persona que Dios había escogido al azar. María era una persona que servía al Señor. Por eso es que inmediatamente cuando el ángel se le aparece, ella accede a cumplir la voluntad de Dios porque ella sabía quién era Dios. Ella había escuchado, ella había leído acerca del Mesías. Entonces, me pareció muy interesante, ¿no? Que ella repitió algunas porciones de la oración de Ana, cuando Ana va a Dios y le pide, bueno, cuando es muy famosa esa oración, ¿no? Pero repitió unas porciones de esa oración, dejándonos saber que no era una persona común y corriente, sino que era una persona que amaba a Dios y por lo tanto estaba muy inculcada en las escrituras. Y eso es muy importante, ¿no? Cuando nosotros conocemos la escritura, no va a poder venir alguien y contarnos cualquier cosa y cambiar nuestro parecer. Algo muy similar pasó con Mahoma, ¿no? El líder islámico, el que fundó el Islam. Dice él que estando en una cueva, se le aparece un ángel y le recita el Corán. Pero nosotros realmente sabemos, ¿no? La Biblia dice que cuando aún si un ángel se apareciera y nos diera otro evangelio, tendríamos que
ver, ¿no? Que ya no va a haber otro evangelio. Entonces, Mahoma tenía que saber, si hubiera él sabido las escrituras, si hubiera conocido de las escrituras como lo hacía María, no hubiera caído en ese engaño. Entonces podemos ver ahí que es importante que nosotros aprendamos las escrituras, que no podemos dejar que alguien venga y nos mueva de un lado a otro como una barca, dice la Biblia, ¿no? En una tormenta que las olas nos empujan de un lado para otro. Debemos de estar bien sentados, bien sembrados en la palabra de Dios, porque de ahí es importante que nadie nos va a poder mover. Lo que podemos ver, otra cosa, es la humildad de María, amén. La humildad distingue a María de entre otras mujeres piadosas de la Biblia, amén. Fíjense la humildad de María nada más. Ella había sido elegida por Dios entre todas las mujeres de la tierra. Eso no es algo de tener en poca consideración. Ella iba a ser la mamá de Jesús, porque por naturaleza divina nunca pecó. Podríamos decir que ella iba a ser la mamá del hijo perfecto. Y lo fue, ¿no? Entonces, díganme si no es una razón para estar orgullosa, ¿no? Para ir y presumir y hablar en las calles, mas sin embargo ella no lo hizo. Estas hubieran sido razones para que su orgullo se agrandara, para que se llenara tal vez de arrogancia, ¿no? No sabemos, tal vez cualquiera de nosotros, si nos hubiera tocado, nos hubiéramos llenado de arrogancia y ir a presumir. Imagínense cuando llegaron los sabios, los pastores a traerle regalos. Tal vez muchos, en vez de guardar eso, hubiéramos comprado otras cosas, ¿no? Pero María fue sabia, fue humilde y esto lo usó para cuidar a Jesús. Amén. La humildad es una justa evaluación, fíjense lo que dice aquí, es una justa evaluación de lo que soy y un entendimiento de lo que tengo y es producto de la gracia de Dios. Este entendimiento aplaca la arrogancia y el orgullo y me enfoca en el verdadero protagonista de mi vida, que es Dios. Amén. Y Andrew Murray da esta definición de la humildad. La humildad es el perfecto sosiego del corazón. Es el no esperar nada, no asombrarse con lo que se me haga, no resentirme a lo que se me haga a mí. Es estar en reposo cuando nadie me elogia y cuando me culpan o desprecian. Fíjense, muy interesante esa definición, ¿no? La fe es el conocimiento de Dios y sobre todo la humildad. Amén. Permitieron que María estuviera en pie hasta el fin y con sus ojos puestos siempre en el Señor, tanto en los tiempos de asombro ante ángeles y sabios como ante la cruel realidad de ver a su hijo inocente morir en una cruz. Amén. Entonces, María mantuvo la humildad durante todos estos tiempos. O sea, se le aparecían ángeles. Fue la madre del Mesías. La visitaron sabios. Fue importante, ¿no? Pero también supo mantener la humildad a los pies del maestro cuando estaba en esa cruz. Un gran ejemplo de humildad que es digno de imitar, ¿no? ¿Y qué es la humildad? Es el sacar el orgullo de nuestro corazón. El orgullo es una de las cosas más peligrosas que nosotros podemos guardar en nuestro corazón. ¿Ven? El orgullo es lo que llevó a Satanás a caer. Cuando Dios vio ese orgullo en el corazón de Satanás, no dejó ni siquiera que se manifestara. Lo sacó rápido del cielo. Lo sacó de esa gloria que estaba allá en el cielo. Entonces, el orgullo o la falta de humildad lleva al orgullo. El orgullo es muy peligroso en las relaciones matrimoniales, es muy peligroso en las relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestra área de trabajo. El orgullo no tiene cabida
en el corazón de una persona cristiana. Amén. Y lo último es que María llevaba una vida que nunca apuntó a sí misma. Ninguna de las cualidades de María completamente que son dignas de imitar apunta a ella misma. Todo lo que hemos visto de María apunta a Jesús, el hijo que por gracia estuvo en su vientre. Ese hijo sería salvador de su propia vida y de la humanidad. Ese hijo que vivió en total obediencia al Padre y que es la personificación misma de la humildad. Amén. La vida de María es un ejemplo de su carácter y el ejemplo de su carácter nos lleva a exaltar al único digno de toda gloria, que es Jesús. María nunca reclamó nada para sí misma. Siempre vivió para dar algo para los demás. Y todas estas virtudes que ella tenía nunca reclamaban nada para sí misma, sino que lo entregaba todo. Y ya para cerrar, María era sin duda alguna, o María fue sin duda alguna una mujer de gran fe, una mujer grande para Dios. Fue una mujer que sin duda debemos de imitar, una mujer excepcional, una madre amorosa, una mujer que tenía muchas virtudes, pero que lamentablemente no se le da, perdón, el reconocimiento que debería. Me llamó mucho la atención, nos llama mucho la atención personajes bíblicos que son aguerridos, ¿no? Como lo decía al principio, que eran conquistadores de ciudades, los que tal vez partieron mares en dos, como lo fue Moisés, o las mujeres guerreras como Débora, nos llaman mucho la atención. Nos gusta mucho también la porción en Mateo que dice que las personas violentas van a arrebatar el reino de los cielos. Nos llama mucho la atención cuando todos estos personajes, ¿no? Que la Biblia habla de que levantaban espadas, los guerreros de David que peleaban con leones, ¿no? Entonces, pero ayer, fíjense, me hicieron una pregunta que me llamó mucho la atención. Un hermano preguntaba, ¿por qué no todas las personas, o que si todas las personas, perdón, deberían de tener el don de lenguas? Y yo le respondí a este hermano, ¿no? Que no todos pueden tener el don de lenguas en el cuerpo de Cristo, porque si no sería algo monótono. El cuerpo de Cristo necesita de diferentes cosas, necesita de maestros, necesita de personas intercesoras, necesita de muchas cosas, no solamente del don de lenguas. Entonces, podríamos decir algo así, ¿no? No todos hemos sido llamados a ser guerreros, no todos hemos sido llamados a ser predicadores o evangelistas o personas aguerridas. Muchos hemos sido llamados a ser como María. Amén. Personas obedientes, personas de fe, personas que muchas veces en el silencio vamos a poder interceder por los demás. Sabe que muchas veces los grandes ministerios, los grandes predicadores se sostienen solamente por las oraciones de los intercesores que en silencio van a su cuarto e interceden por estos ministerios o por estos predicadores. Tal vez sabiendo que nunca nadie les va a dar el reconocimiento que se merecen, pero que por esas oraciones, por esas intercesiones, por esa fe que ellos tienen, van a levantar a otras personas. Nunca vimos a María como una protagonista en el ministerio de Jesús, pero de algo estoy seguro, de que ella fue la persona más influyente en la vida de Jesús, porque era su madre. Amén. Y Jesús era una persona que sabía reconocer. Y Jesús tenía una de las madres más fieles, más obedientes a Dios. No por nada fue escogida por Dios para traerlo a él al mundo. Entonces yo estoy seguro que influyó mucho en cómo era Jesús, en lo que hacía y en todo eso. Hermanas, hermanos, seamos más como María y démosle más el reconocimiento que ella merece. Amén. Con esto entrego, hermana. Amén, amén. Qué preciosa palabra, Pastor Obed. Gracias por esa palabra. Una vida de fe, obediencia y humildad que debemos de imitar. Y mientras el pastor hablaba,
podemos entender que hay algo bien interesante que nosotros como iglesia podemos imitar de María. María ocupó el lugar que le correspondía. Jamás quiso estar más arriba donde ella debería estar. Iglesia, cuando usted y yo sabemos la posición que tenemos, vamos a hacer muchas cosas y vamos a caminar en obediencia. Imagínese, el pastor hablaba y decía, a María y a su hijo lo visitaron los sabios, le llevaron regalos, se postraban. Imagínese, hermano, muchas veces nosotros, por eso es que el Señor nos dice en su palabra que nadie le roba la gloria al Señor. María entendió eso. Muchas veces nosotros no hemos hecho nada y no somos nosotros, es el Señor que hace las cosas por medio de nosotros. Y decimos nosotros, es que yo hice esto. Cuando yo prediqué, se convirtieron estas, no, fue el Espíritu Santo, es Dios. Si usted y yo dejamos que el que brille es Jesucristo, hermano, vamos a ver cosas grandes. Mire, y María la podemos ver ahí escondidita, calladita, todo el tiempo. Imagínense qué tremenda lección. Una mujer que sabía algo tan poderoso. Cuán difícil muchas veces se nos hace a nosotros callar cosas, guardar secretos. Y eso no era cualquier secreto el que sabía María. Era algo bien tremendo, era poderoso lo que ella sabía. Vivir con Dios, porque Jesús es Dios. Ella sabía quién era su hijo. Pero nosotros, hermanos, es importante que vivamos una vida de fe, una vida de obediencia y una vida de humildad. No importa a dónde Dios te lleve, no importa cuán alto, cuánta gente puedas tú tocar, que puedas alcanzar. Recuerda, reconozcamos, iglesia, que nosotros somos solamente los que estamos trabajando para el Señor. No nos vaya a pasar como lo que le pasó al burrito, que él dijo que todos le habían aplaudido, que todos habían puesto palmas y que todos se habían alegrado porque él iba entrando. Nosotros somos solamente esas manos, esos pies, somos la boca de Jesucristo en esta tierra. Él es el Todopoderoso. Qué preciosa palabra, pastor. Gracias, bendecimos su vida. Dios es bueno, para siempre su misericordia que nos usa a nosotros. Él es, no somos nosotros que lo estamos usando a él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.